Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azotv Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo amigos de Samaniego Televisión, bienvenidos una vez más a su programa Ecos de Reflexión. Mi nombre es Jairo Ruales, quien los estaré acompañando con la bendición de Dios en este programa. Ecos de Reflexión es para hablar y reflexionar sobre nuestra vida, hablar y reflexionar sobre las cosas que nos suceden en nuestros hogares. Para esta semana y para este programa en especial, vamos a hablar sobre la Biblia y nuestro tema lo hemos titulado La Biblia como un libro de reflexión. Consideramos que la Biblia es el eje principal porque la Biblia es un conjunto de libros que en el judaísmo y en el cristianismo se considera producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Es por eso, amigos televidentes, que para mí es un honor que en este programa me esté acompañando una persona muy especial. Él es teólogo de profesión, 25 años de casado. Él es de Cartago Valle, una persona que es guía espiritual, con más de 20 años de pastor, y tiene mucho conocimiento sobre este tema. Amigos televidentes, vuelvo y lo menciono, para mí es un honor tener como invitado a nuestro amigo y compañero José Darío Zuleta. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenidos a Ecos de Reflexión. Muy amable, Jaime, un saludo muy especial pues para todos los televidentes, para todos los que nos miran por las redes sociales, bendecir sus vidas y bueno, ojalá que pasemos un momento agradable alrededor del libro llamado la Biblia. Y ya que empezamos a hablar sobre nuestro tema, que es la Biblia como un libro de reflexión, ¿qué le parece si empezamos a aclarar esa inquietud que tenemos en este momento? ¿Qué es la Biblia? Bueno, pues yo creo que la Biblia, algunos la conocen como el libro negro, ¿no? Porque siempre, aunque ahora ya viene de todos los colores su pasta, pero anteriormente era un libro casi siempre de pasta negra. Sin embargo, eso no identifica la Biblia. También la han conocido porque muchos cristianos siempre la han llevado debajo del brazo, o otras veces porque también se ha tenido en los atriles, en la sala de la casa, porque se ve muy bonita allí en medio de la sala adornando. Sin embargo, la Biblia podemos decir que es una biblioteca. Son 66 libros. En el caso de la Biblia que usan los protestantes, por decirlo así, y de unos 76 libros en el caso de la Biblia que se llama versión católica. La Biblia entonces es un conjunto de libros, prácticamente. Tendríamos 66 libros. Pero, ¿por qué se considera la Biblia como un libro sagrado? Bueno, eso tiene varios factores. El primero es que la Biblia, aunque muchos han dicho que es un libro que los hombres han escrito y en eso tienen verdad, no es verdad cuando se cree que simplemente es una literatura de carácter meramente humana. Entonces, lo sagrado viene porque todas las narraciones que tenemos en la Biblia, pues son narraciones que hablan sobre todo de un hombre o de un Dios mejor que se encuentra con el hombre.
Podríamos decirlo de esta manera. Dios ha dado un paso para encontrarse con el ser humano. Un ser humano que se encuentra en medio de situaciones de guerra, de hambres, de confinamientos, de esclavitud, de esterilidad, de desplazamiento. Casi siempre son las narraciones que vamos a encontrar en la Biblia, de personas que están en situaciones muy difíciles, con la vida ahogándose y sin saber hacia dónde echar. Y ahí ha aparecido Dios, dando una sorpresa, ayudando en medio de la incertidumbre de la vida. Entonces, todas esas experiencias que se fueron recogiendo en el pueblo de Israel, luego se pusieron por escritas y se convierten en sagradas porque en cada una de ellas se cuenta, no como los hombres, sino como Dios, dando una propuesta de salida, y ellos creyéndola, terminaron convirtiendo el momento en un momento de vida. Y en ese momento de vida, cuando es registrado, es a lo que se le va a llamar sagrado. Entonces son sagrados, como para redondear la idea, porque hablan de la conservación de la vida, porque muestran que hay caminos de salida en medio de los confinamientos, en medio de la enfermedad, en medio de la esclavitud. Dios invita al movimiento, a que nos movamos a otras esferas para defender la vida. Entonces, eso hace que la Biblia sea un libro de carácter sagrado, porque defiende la vida. Le comento que estamos en una transmisión en vivo a través de las redes sociales de Facebook de Desate Lo Nuestro. Queremos saludar a todas las personas que se están conectando en este momento y los invitamos a que realicen sus preguntas o que nos digan y nos mencionen de qué parte nos están mirando. Asimismo, queremos agradecer a las personas que nos están mirando a través del canal 30 de ASO TV Cable. Gracias a ustedes por conectarse y estar pendientes de la sintonía de Ecos de Reflexión. Hablando del tema de la Biblia, podríamos mencionar y decir para la persona, para el ser humano, sin importar de qué congregación sea, sin importar si sea católico, cristiano, evangélico, sin importar. ¿Para qué le sirve la Biblia a esa persona, a ese ser humano? Muy buena pregunta, Jaiber, porque creo que muchas veces la Biblia ha sido tomada simplemente como para hablar del cielo y del infierno, de cosas más allá que no tienen nada que ver pues con lo que vivimos acá. Creo que cuando uno hace una lectura de la Biblia, desde los primeros libros, se va a encontrar con que la Biblia es un libro para los que andan en dificultades, para los que andan con la vida en peligro. Empecemos, por ejemplo, como arranca la Biblia. Arranca diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. Mira el segundo versículo ya lo que dice, que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, pero que había un espíritu superior que se movía por encima, revoloteando, moviéndose. Aunque hay caos, aunque hay situaciones difíciles, Él se mueve por encima. Cuando llegamos al fracaso, cuando llegamos a las situaciones difíciles, muchas veces se nos pierde la esperanza y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora hacia dónde he hecho? Yo creo que hasta aquí llegué yo. La Biblia le vuelve a decir, no, hasta ahí nunca llega. El fracaso, el caos, el dolor, la enfermedad, el cáncer, la parálisis o lo que sea, no es el lugar para que la vida se acabe. Al contrario, ahí es donde puede empezar. Así que un empresario la puede leer. Una persona que hace sus trabajos médicos la puede leer. Porque todos sentimos estrés frente porque la vida es como una tensión. La muerte por un lado, la vida por el otro, y siempre estamos en esa tensión. Y muchas veces nos vemos en la sombra de esa muerte. Y ahí la Biblia para cualquier persona tiene una historia, tiene una narrativa que le dice que hubo personas que estuvieron en el mismo lugar que está él o está ella, pero que de allí salieron porque tuvieron la humildad de levantar sus ojos y pedir ayuda al cielo. Entonces, la Biblia tiene esa dinámica, esa potenciación de hacer que la persona pueda levantar nuevamente la cabeza. Le comento que el programa Ecos de Reflexión está dirigido a todo el público. La idea y el objetivo de nuestro programa es reflexionar,
sobre nuestro mal actuar y ayudarles de una u otra manera tener una vida más espiritual. Y es por eso que me nace la segunda pregunta, otra pregunta que de una u otra manera también nos han empezado a llegar a través de nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753. A través de esa línea de WhatsApp 312-5292-753 también pueden realizar sus preguntas. Y una de las preguntas que nos llega es la siguiente. Hay personas que piensan que la Biblia solo es para reflejar el cielo y el infierno, algo que lo clasifican como bueno o mal. ¿Qué podríamos decir acerca de este punto de vista? Bueno, hay gente que cuando le hablan del infierno, no sé si usted alguna vez ha escuchado, Jaiber, que la gente responde, ¿cuál infierno? Si el infierno está aquí. ¿Qué más infierno que este? Con estas situaciones que vivimos. Hay gente que dice, si hay Dios, ¿dónde está? Porque mire que si hubiese Dios no habría esto, no habría aquello, no habría lo otro. Y habla entonces de todas esas situaciones descontroladas que tiene. La Biblia nos aterriza al hoy. La Biblia es verdad que nos habla de un mañana, nos habla de un futuro y nos pone la vida eterna como algo para vivir por siempre. Pero esa apuesta de la vida eterna o del mismo infierno para el que opta por alejarse de la vida, porque a ver, la Biblia habla del Dios vivo y al hablar del Dios vivo, lo que la Biblia dice es que hay una fuente de la vida y que cuando nos conectamos a esa fuente, pues lo que vamos a tener es vida. Si nos alejamos de ella, pues lo que vamos a tener muerte. Yo en este caso me gusta poner el ejemplo del celular con nuestra batería, ¿no? La batería que tiene el celular, que cuando lo conectamos a la fuente, pues esa batería tiene 100, pero si no lo volvemos a conectar y si se aleja el celular de la fuente, se aleja, se termina apagando del todo. ¿Por qué? Porque no vuelve a la fuente. Eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar, que tenemos dos caminos, la vida o la muerte. Hay gente que muy rápido consigue la muerte. ¿Por qué? Porque se alejó de la instrucción que lleva la vida. Entonces la Biblia, más que unos mandamientos de imposición para el ser humano, la Biblia se convierte en un ofrecimiento para alcanzar aquello, porque todo ser humano tiene intrínsecamente, tiene el deseo de vivir. Por muy mal que a uno le esté yendo, uno quiere vivir y uno tiene miedo de morirse, porque tenemos ese sentido de defender la vida, pero la vida se defiende tomando de la fuente, conectándonos a la fuente, escuchando al que sabe sobre la vida, que es Dios. Dios es vivo por excelencia, Él es vivo. Así que si nos acercamos a Él, pues vamos a tener la vida. Este programa es un programa donde vienen profesionales a hablar y se les escucha porque desde sus áreas hablan de lo que saben. Bueno, Dios es el experto, el doctor en vida. ¿A quién más podemos escuchar que a Dios? Y estos hombres que en la Biblia hablan de que se encontraron con este doctor y que él los ayuda. Entonces nos dan testimonios de cómo ir yendo hacia la vida. Entonces no es un libro para simplemente hablar del cielo y del infierno. Es claro que si aquí nos alejamos de Dios en pecado, en maldad, en todo lo que hacemos por dañar al otro, pues ¿qué nos espera? Sino un lugar de eso. No podríamos cosechar algo diferente a lo que estamos sembrando aquí. Pero más que un asunto de Dios dar un cielo o un infierno, somos nosotros los que decidimos hacia dónde queremos ir. Cuando estábamos en una biblioteca, nos dicen, si tú lees un diccionario, vas a empezar a aprender palabras nuevas y vas a aprender su significado. Podríamos también considerar que si nosotros leemos la Biblia, nos ayudaría a reflexionar para corregir nuestros errores. Claro. Y la palabra, ya que usted menciona el diccionario y alguna palabra para aprender, yo creo que hay dos palabras muy importantes y es el amor y la otra es la fe. Yo creo que son dos palabras que si las pudiéramos entender desde la Biblia, ganaríamos mucho, porque el amor
sería la manera como Dios se nos presenta a nosotros. Y la fe sería la manera como nosotros aceptamos esa vida o ese amor que Él nos entrega. Mire, Heiber, que cualquier relación necesita de esas dos cosas. Una pareja que se enamora, pues necesita creer en la otra persona de que de verdad le ama. Porque si hubiese desconfianza, no podrían construir una relación. En las mismas familias. ¿Por qué es tan importante estas dos palabras en la familia? Porque en la familia se necesita amor y se necesita fe. Por ejemplo, la esposa celosa o el esposo celoso. ¿Qué hay ahí? Incredulidad. Y cuando hay incredulidad, las partes no logran conectarse. Eso también ocurre en la Biblia. Cuando el hombre no entiende y no cree en ese amor de Dios, e incluso cuando comienza a relacionarse con Él, cree que Dios lo abandona, cree que Dios lo deja, porque a veces en medio del sufrimiento parece que sentimos esa sensación de abandono de parte de Dios. Pero Dios nos ha dicho que por amarnos nunca nos va a abandonar, aún en nuestros errores. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer en ese amor inalterable de Él. Entonces esa fe y ese amor en Dios nos pueden ayudar a vivir en nuestro propio entorno, en nuestra propia familia, en nuestra propia casa, el amor y la fe de los unos para con los otros. Muy bien. Eso es muy bonito. Darío le comentó que la gente ya empezó a participar a través de redes sociales. Le queremos saludar a Francisco Zuluaga, quien nos envía una bendición y un saludo especialmente para usted. Y nos hace la siguiente pregunta. ¿La Biblia es el libro de instrucciones o manual de vida dado por Dios a los hombres? Pero ¿cómo interpretarla como tal? Muy bien. En una lectura sencilla, cuando una persona, bueno, hay profesionales en interpretación bíblica. De hecho, uno como teólogo, como profesional en teología, pues está uno preparado para interpretar la Biblia ya como desde una manera muy científica, mirando el idioma, mirando todas las estructuras que tienen los textos y bueno, todos los géneros literarios y todo lo demás. Así la miramos entonces los profesionales. Pero también yo no soy solo un profesional, sino que soy una persona normal que me puedo acercar a la Biblia. ¿Cómo nos acercamos a la Biblia en un primer momento? La primera manera para interpretar la Biblia es como acercándonos a ella en una lectura de fe. El que quiere leer la Biblia, lo primero que debe hacer es creer que esa palabra que está allí tiene una respuesta para él, tiene una respuesta para ella, que en la medida en que la lea en ese sentido de fe, va a encontrar que la Biblia es un libro que conecta la vida. Yo creo que lo he repetido muchas veces ya aquí, y es que así es que se interpreta la Biblia, mirando cada historia particular, pero mirándola también no solo desde la persona que vivió un hecho, sino desde la persona que escribió sobre el hecho. Porque la Biblia tiene dos momentos: el momento del hecho que se narra y el momento cuando se escribe ese hecho. Y resulta que Israel fue muy bueno para eso. Y también los cristianos. Por ejemplo, Jesús, todo lo que él hizo, no iba un escriba detrás de él escribiendo todo lo que él hacía. Claro que no. Por allá 40, 50 años después de que él ya se fue, entonces apareció la necesidad en la iglesia de contar sobre todo lo que Jesús había hecho en vida. Y desde ahí se comenzaron a aplicar todas las enseñanzas de Jesús a la vida de las personas. Lo cierto es que la Biblia es bueno leerla como un libro de fe y para la fe. Es decir, de gente que creyó en Dios y tuvo resultados, y de mi persona que está hoy leyendo este libro, que al creer en la palabra también puedo tener resultados. ¿Por qué sé que puedo tener resultados? Porque hay testigos que me están diciendo que uno se puede encontrar con Dios. Queremos saludar a todas las personas que se están conectando a través de nuestra línea de Facebook, Satelo Nuestro, y nos envían las preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753. La siguiente pregunta nos llega desde San Miguel, Putumayo, a quien damos un cordial saludo, y es la siguiente.
¿Por qué las personas le dan diferentes interpretaciones a la Biblia si el mensaje de Dios es uno solo? Bueno, esa es una pregunta bien interesante en cuanto a la interpretación, y es porque eh, puede ser que yo personalmente le dé a la Biblia una interpretación para mi vida, porque me sana, me ayuda, me levanta, pero una cosa es la interpretación personal que yo le puedo dar y otra cosa es la interpretación que ya para enseñarle a otros yo le debo dar. Cuando yo leo la Biblia para mí, puede ser que para mí diga cosas importantes un texto, pero eso con lo que yo me encuentro allí, no, muchas veces no se tiene que volver en algo general para todas las demás personas, sino que es algo para mí. Cuando ya se trata de enseñar la palabra de Dios para toda una comunidad, entonces es donde surge el problema de la interpretación. ¿Por qué? Porque muchas veces la forma personal que tengo yo de la Biblia se la quiero aplicar a otros y el otro me la quiere aplicar a mí. La inteligencia ahí radicaría en que la estudiemos en comunidad y que seamos sinceros frente a ella, que no nos cerremos en lo que a mí me parece o en lo que al otro le parece, sino en lo que la Biblia ha querido decirnos. Nunca cuando las personas hablan en las conversaciones, hablan, por ejemplo, en esta charla que tenemos hoy, no es una charla de doble sentido. Esta charla solo tiene un sentido en las palabras que damos. Cuando las palabras son de doble sentido, se puede interpretar cualquier cosa, pero cuando es de un sentido, entonces hay que buscar ese sentido con el que lo está diciendo la persona. Yo puedo decir aquí alguna palabra y cualquier palabra que yo diga, si quieren saber esa palabra que yo uso, qué es lo que quiere decir, tienen que preguntarme a mí. Eso pasa cuando interpreto la Biblia. Cuando voy a ella, tengo que preguntarle al escritor, hey, ¿qué fue lo que usted quiso decir con esta palabra? Porque yo puedo interpretar algo, pero en sí, ¿qué es lo que el otro quiso decir? Entonces, las interpretaciones muchas veces son es porque uno se acerca a una palabra, por ejemplo, la palabra concupiscencia. ¿Para usted qué es, Jaiber? Concupiscencia, ¿qué le suena? No sé. Eso. No, entonces, no sé. Usted va por la Biblia mirando cuando se encuentra con concupiscencia y usted lo puede asimilar a lo más cerca que le parezca, porque eso hace el cerebro. ¿Sí? Lo asimila. Entonces, cada uno, si se acerca a la Biblia, coge su lenguaje y lo que le parece que es, bueno, una palabra, el Señor le dijo a Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Qué cree que le quiso decir? Cuando no sabemos, creemos que sabemos y empezamos a enseñar a las demás personas de una forma equivocada. Ajá. Entonces, lo tomo como de ese lado. Es decir, todos los días nosotros tenemos que aprender cosas diferentes, todos los días estamos para aprender. En este programa estamos aprendiendo y lo que usted mencionaba, si tenemos puntos de vista, todos podemos aportar y todos aprendemos, pero yo tampoco no tengo que ser como el sabiondo, el que yo me la sé todo y todos tienen que pensar como yo estoy pensando. Eso. Entonces, ahí está su interpretación. Ahora tenemos que irle a preguntar a Marcos. Marcos, ¿qué quiso? Cuando usted escribe esto, ¿por qué tomó esta fotografía y la puso? ¿Por qué no puso otra? ¿Por qué puso esta de Pedro donde le dicen que él es un Satanás? ¿Por qué? Ah, entonces él nos va a decir, es que lo que pasa es que en el sentido en que el Jesús se lo dice a él, es porque resulta que Pedro estaba colocando por delante su propia vida y no la vida de la comunidad, sino que estaba actuando egoístamente. Entonces, Satanás ahí hacia él significa una persona que actúa egoístamente. Pero entonces cada uno nos acercamos a esa terminología y desde varios puntos de vista. Para mí significa esto, para mí lo otro, para mí. ¿Dónde se acaba la discusión? Cuando entramos al texto y decimos, Marcos, para usted, que es el escritor, ¿usted qué quiso decir con esto? Si todos respetamos ese sentido, nos vamos a acercar mucho a que no sea un libro de guerra,
de polémica, sino un libro de, de comunidad, que se puede interpretar desde la comunidad, desde el grupo, desde la familia. Qué Podríamos, bueno, por ejemplo, una familia leyendo la Biblia juntos y acercándose al texto desde el sentido que el texto nos da. podríamos decir que el objetivo en sí de la Biblia es llegar a tener temor de Dios. El objetivo de la Biblia, porque la Biblia tiene un conocimiento, pero es un conocimiento divino. Entonces, el objetivo de la Biblia consiste en transformar la mente del ser humano, que se convierte normalmente por las tragedias, por las situaciones difíciles, por los problemas que le llegan. Por ejemplo, en este tiempo que estamos, que nos volvemos asustadizos, miedosos, que no queremos acercárnosle a otro porque de pronto nos contagian, que no queremos salir a la plaza y se nos va volviendo la vida pues un caos y oscura. La Biblia viene para decirle a esa persona que no tenga miedo, que no tenga temor, que aprenda a confiar en Dios para seguir haciendo la vida, que aprenda a creer en que Dios la defiende y en que Dios la ayuda. Entonces la Biblia lo que hace es ejercer una transformación por dentro. Hay una palabra que quisiera dejarles, que yo creo que es muy conocida entre todos los lectores de la Biblia, y es la palabra arrepentimiento. La Biblia dice mucho que nos arrepintamos, pero cuando uno escucha esa palabra, Jaiber, de arrepentimiento, normalmente uno la toma como que yo me arrodillo y que yo me doy golpes de pecho o algo así porque me estoy arrepintiendo. Pero realmente la palabra arrepentimiento no es remordimiento. El remorderse es el golpearse una y otra vez. Remorder es que yo me muerdo, eso es morderse, pero es remorderse. Y muchas veces uno se golpea, yo soy un tonto, yo soy un bobo, yo por qué hice esto, pero a mí qué me pasó, yo por qué. Y la gente se está golpeando por sus errores. La Biblia le dice, no se golpee, arrepiéntase. ¿Cómo así? Pero es que aquí tengo dolor por esto que estaba haciendo, no me estoy arrepintiendo, no, se está remordiendo. Haga algo, arrepiéntase. ¿Y qué es arrepentirme? Arrepentirse entonces es cambiar de mentalidad. Metanoia es la palabra en el griego para eso, y es cambia de mentalidad. Poner noia es mente, de nous, ¿sí? Neurológico, de donde viene esa palabra nuestra, neurológico, neurología, que es neus, y neus es mente. Entonces, arrepentirse es poner la mente más allá de la culpa que tengo en el momento. La gente, cuando cometemos errores, nuestra conciencia nos acusa. Y muchos se dejan ganar por la conciencia para dejarse enterrar de la conciencia. Ese no es el factor de la conciencia. La conciencia lo que le está diciendo, hey, ¿cómo va a solucionar esto? Arréglelo, ayude. Y mucha gente coloca el pedir perdón como una simple, como un paso a otra cosa sin solucionarlo. El verdadero arrepentimiento le da solución a las cosas. Y eso sí que, ese concepto sí que es importante aprenderlo desde la Biblia en la familia. Porque muchas veces en la familia nos estamos golpeando, hiriendo, dañando, pero cuando aprendemos de verdad a arrepentirnos, lo que hacemos es ir más allá de nuestra falta de educación, más allá de nuestra intromisión, más allá, es ofrecerle a la persona una disculpa y al mismo tiempo decir, esto no lo debo volver a hacer. Ahorita que usted está mencionando del arrepentimiento, nosotros como seres humanos siempre nos arrepentimos cuando miramos la muerte cerca, o cuando tenemos ese miedo de la muerte. Y ese tema me da motivo para hacerle la siguiente pregunta que nos la envía Lorena Morales desde Popayán, y es la siguiente. En esta época de pandemia, la Biblia justamente nos ayuda a no tenerle miedo a la muerte, porque ahí nos enseña que en realidad la muerte es el comienzo a una nueva vida, que es la vida eterna. Muy acertado el comentario. Nosotros todo el tiempo estamos enfrentados a la muerte. Una pregunta que se puede hacer es, ¿por qué sé yo que estoy vivo? Y una respuesta que se puede dar es, yo sé que estoy vivo porque por ahí anda la muerte o porque puedo morirme. Entonces la muerte es esa realidad que me lleva a valorar la vida. Cuando llega la muerte a nuestra
nuestra vida, pero no solo se muere, la muerte no es solo un asunto de que cese nuestra existencia, sino que todo el tiempo estamos afectados por la muerte. Se mueren amistades, se mueren negocios, se mueren oportunidades y eso nos afecta. Terminamos por allá por la cabeza agachada, terminamos achicopalados porque la muerte llegó. Lo que está diciendo Lorena es entonces que esos momentos de muerte que experimentamos deberíamos tomarlos como la oportunidad para una nueva resurrección, que es lo que es el centro de la Biblia, la resurrección de Cristo, que desde allí nos enseña que también si creemos en el poder de la resurrección, podemos dejar la tumba vacía, podemos levantarnos a una empresa mejor, podemos volver a quedar embarazados con la esposa, podemos volver a iniciar un nuevo negocio, podemos nuevamente reafirmar nuestra relación con la esposa o con los hijos cuando ésta se ha dañado, porque todos esos son factores de sombras, de muerte, que podemos desde la palabra aprender cómo hacemos afrontamiento a ello. En ese momento quiero saludar a Jimena Yepes. Ella nos hace la siguiente pregunta. Muchos solemos leer el Apocalipsis como el libro del misterio, el libro del fin, pero ¿deberíamos tomarlo como un libro catastrófico o de esperanza? Apocalipsis. La palabra apocalipsis siempre habla como, la han usado mucho como un adjetivo de terror, ¿no? Uy, eso es apocalíptico. Uy, no, estamos en un apocalipsis. Entonces se toma como terror. Yo creo, y no solo porque yo lo crea, sino porque la orientación del apocalipsis es a que la Biblia es un libro de esperanza. Pero preguntémonos, ¿esperanza para quién? Porque resulta que Apocalipsis habla de unas bestias. Imagínense que hay una bestia por acá con 10 cabezas, 10 cuernos, un dragón que persigue a una mujer y a un niño. O sea, es una cosa terrible, de marcas, de cosas de animales escorpiones, ranas que salen en cantidades, rayos que caen del cielo, islas que se remueven. Entonces nos preguntamos, bueno, pero esto no es un libro que nos debe aterrar a todos, no. Apocalipsis es un libro de esperanza para el que sufre, para el que es hollado, para ese que se siente impotente contra ese que le quitó los derechos de autor de una obra que él tenía, para ese que llevando tanto tiempo en el trabajo, de un momento a otro alguien decidió echarlo, para esa que amando tanto a su ser amado, este se fue y la abandonó, para ese niño que se levanta en medio de una situación inhóspita, donde no hay un padre que lo cobije porque éste no respondió por él o no quiso. Apocalipsis es un libro para esas personas, para decirles que hay uno sentado en el trono, que cuando nos sometemos a la soberanía de él, podemos encontrar una vida que sea mansa y humilde de corazón, que él nos puede llevar, que él puede enjugar nuestras lágrimas y que él puede librarnos de ese gran dragón que persigue a esa mujer y ese niño. O sea que lo indefenso de la vida debiera ser protegido por el Dios Todopoderoso. Porque muchas veces los indefensos, ¿qué hacen, Jaiber? Los indefensos muchas veces quieren coger armas e ir a golpear también a los demás. Pero el que está sentado en el trono le dice, no se vaya por esa violencia. Tome la vida de cordero. Un cordero que fue inmolado, pero que se levantó de pie, que está de pie aunque inmolado. Eso es una figura que tiene Apocalipsis para decirnos que cuando la vida la tomamos desde la soberanía de Dios y desde la humildad de Dios, jamás será destruida. El dragón en Apocalipsis nunca aplasta a la mujer. ¿Por qué? Porque la vida de esa ternura de ese niño que ella lleva es para decirnos que la vida siempre es defendida por el que está sentado en el trono. Y esto, que por grande que sean las bestias, más grande es el que está por encima de ellos. Y eso conecta con lo que decíamos de Génesis, que el Espíritu de Dios se movía por encima del caos. Apocalipsis nos dice eso, que por encima de las bestias está Dios esperando que los indefensos de la tierra clamen a él. Haciendo referencia a lo que preguntó Jimena Yepes, hablando del Apocalipsis, y otros hablan de esperanza del Nuevo Testamento,
Una persona que le empiece o que le nazca empezar a leer la Biblia, ¿desde dónde tiene que iniciar? ¿Se lo lee como un libro normal o tiene que iniciar Nuevo Testamento? ¿Empezamos como desde el inicio? ¿Qué recomendación usted nos hace como teólogo que es? Muy bien. Yo creo que una lectura sencilla de la Biblia empezaría primero por una oración. Si creo que es un libro donde Dios se le mostró a muchos y le mostró su gloria, yo debería empezar con una oración corta, donde le diga algo como: Señor, voy a leer esta palabra, creo que es palabra que usted, donde usted se ha testimoniado por medio de otras personas, te ruego que me permitas conectarme con tus verdades aquí. Y comenzar a leer, bueno, yo creo que podría comenzar por leer los salmos. Los proverbios son muy bonitos. Leer los evangelios también podría ser agradable y con mucha pedagogía para la vida. Leer Génesis sería espectacular. Yo creo que por donde quiera empezar, la Biblia siempre tiene un mensaje. Solo que hay unos libritos que son más pesados, como sería Levítico, o qué otro libro podría ser pesado. Bueno, Apocalipsis poco se puede entender por todas las figuras que hay allí, pero con una instrucción podría llegarse también a leer Apocalipsis. Así que sería más orar y dos preguntas que se pueden hacer cuando leo un versículo: ¿qué dice este texto? Y otra pregunta que también se puede hacer: ¿qué significa este texto? Porque si miramos la parábola del hombre que salió a sembrar, entonces dice que el sembrador salió a sembrar y sembró por toda parte, no importó el terreno, él tiró sin discriminación alguna, él tiró. Eso dice entonces que un sembrador salió y tiró semilla por toda parte, eso es lo que dice. Pero ¿qué significa? Entonces, hacernos esas dos preguntas creo que son importantes para hacer una lectura siempre. ¿Qué está diciendo este texto? ¿Y qué significó en ese tiempo y qué puede significar para mí? Muchísimas gracias por esa recomendación. Le quiero decir que la gente también está participando por nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753. Queremos saludar al señor Carlos Andrade, quien nos hace la siguiente pregunta. La palabra de Jehová está plasmada en las Escrituras. La Biblia es la verdad de lo que él le ordenó a los escribas, escribir cada uno de ellos. Y todo en los artículos y versículos dicen lo mismo, en distinta forma de decirlo. Los que interpretan o tienen el don de la religión de acuerdo a su conveniencia de sus seguidores. ¿Podemos estudiar la palabra de Dios en un momento sin ese fanatismo de religión? La Biblia siempre será un punto de encuentro con Dios. La palabra religión, pues es de un verbo que significa religare y es como volverse a unir a algo. Pero hay algo muy bueno con la religión, que a veces esa palabra la usamos muy despectivamente, y la palabra religión es que es Dios el que quiere religarse conmigo. No soy yo el que me quiero religar con Dios, sino Dios el que se quiere religar conmigo. Yo creo que el fanatismo está cuando yo creo la Biblia y se la quiero aplicar a todo mundo, a la violencia, a la fuerza, y quiero que los demás hagan porque así dice la Biblia y usted tiene que hacerlo. No, la Biblia es sagrada, así como la vida es sagrada. La Biblia es sagrada porque la vida es sagrada. Y si la vida es sagrada, entonces un papá que cree en la Biblia no puede llegar a la casa a tomar a todos, a llevarlos a la fuerza, a la iglesia. ¿Por qué? Porque la vida es sagrada y cada persona tiene ese derecho de decir si cree o no cree en ella. Entonces, ese fanatismo se puede ver enmarcado es en eso, en que quiero imponerle a otro algo que Dios no me impone a mí, sino que me lo entrega a libre decisión mía. ¿No debería yo hacer lo mismo con los demás? Invitarlos a que miren si les sirve esto que la Biblia dice, más que quererlos obligar, ya sea con mensajes manipuladores de te irás al infierno si no crees en esto. Es verdad que el que permanezca en el pecado al infierno irá a dar, pero entrarle a decir a una persona que crea en la Biblia porque se va al infierno, pues en últimas puede ser una manipulación, que creo que no es el sentido
con el que se escribió la palabra de Dios. Lastimosamente, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecerle, de verdad, un excelente invitado. Queremos agradecer a todas las personas que se conectaron a través de nuestra transmisión en vivo de Satel Lo Nuestro. Y queremos compartirle la siguiente pregunta que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp. Y es la siguiente. Hay personas que tienen la Biblia en una sala como algo más de la decoración de su casa. Y hay personas que andan para arriba y para abajo con la Biblia, pero su comportamiento hacia las demás personas no es el correcto. Entonces, podríamos decir que vale más tener una Biblia o andar con la Biblia que las acciones que hagamos con las demás personas. Muy interesante esto porque resulta que la Biblia, hay gente que agarra la Biblia pero no agarra al Dios de la Biblia. Y resulta que lo que la Biblia dice es que hay un Dios que se encontró con ellos. O sea que la Biblia en sí no es la que tiene el poder para hacer las cosas, sino el Dios del que se habla allí. Entonces hay gente que anda con la Biblia o la tiene por allí o hasta se la mete toda en la cabeza. Pero es solo Biblia muerta, es palabra muerta porque no le da lugar a ese que actúa o actúa en medio de esa palabra. Entonces yo creo que inteligentemente una lectura bíblica o un aprecio de la Biblia sería siempre con esa intención de encontrarme con el Dios de la Biblia. Y yo diría esto, para terminar, que si me encuentro con el Dios de la Biblia, si Él es amoroso, yo me vuelvo amoroso. Si Él es perdonador, yo me vuelvo perdonador. Si Él no se detiene ante el caos, yo no me detendré ante el caos. Si Él vence la muerte, yo puedo vencer la muerte, porque me estoy uniendo a la vida. Pero cuando lo que cargo es una Biblia, solamente puede suceder que tenga la Biblia y tenga muchas cosas de la Biblia, muchos versículos aprendidos, pero mi vida esté totalmente desbaratada. ¿Por qué? Pues porque lo que agarré fue un libro. Eso se llama bibliolatría. Hay gente que también idolatra la Biblia porque se queda con la Biblia y con sus 66 libros y desplaza al Dios que está allí. Una persona que lee la Biblia y no perdona, una persona que lee la Biblia y golpea a su esposa, una persona que lee la Biblia y grita en la casa desaforadamente, tiene que preguntarse si se ha encontrado con el Dios de esa Biblia, porque es posible que no. Bueno, amigos televidentes, de esta manera finalizamos nuestro programa Ecos de Reflexión con el tema La Biblia como un libro de reflexión. Su fiel servidor, Jairo Ruales, los estuvo acompañando y con la bendición de Dios nos veremos dentro de 8 días.